Vivimos una época marcada por nuevas formas de expresión, pero también por nuevos modos de censura, tanto por parte de los estados como de las sociedades. En esta convulsa era, en la que la libertad de expresión se tropieza con el deseo de quienes quieren acallar a los que se oponen a las ideas dominantes, corre en peligro el ocultismo y las materias relacionadas de una u otra forma con él de tener que esconderse o desaparecer. Hola, yo soy Laura Quijano. Bienvenidos al Grimorio. El ocultismo o esoterismo es un conjunto de ciencias, filosofías y religiones que se encargan de estudiar, comprender y alcanzar la realidad oculta o realidad trascendental, o sea, esa realidad que va más allá de nuestros sentidos ordinarios y de nuestro pensamiento racional. Debido a esta circunstancia, sus prácticas e intereses eran las mismas que las religiones o la mayoría de las religiones quisieron monopolizar desde el principio. Y al menos en Occidente se tropezó con la competencia directa de la Iglesia de Roma, que tenía un poder absoluto y hegemónico en todos los territorios en los que estaba asentada. Debido a esta circunstancia, durante siglos y siglos, los ocultistas debieron permanecer escondidos, salvo en algunos momentos muy breves en los que pudieron surgir o pudieron hablar. La mayor parte del tiempo debieron callar, porque si no se exponían a ser quemados en la hoguera o, en el menor de los casos, a ir a prisión. Esta situación nos lleva a considerar lo siguiente. Primero, que los que practicaban las materias ocultas, o más bien las materias ocultas mismas, no gozaban de ningún prestigio ni respeto en las sociedades dominadas por la Iglesia de Roma o inclusive por las sociedades dominadas por las iglesias protestantes que se desarrollaron después del cisma. Y en segundo lugar, hay que considerar que estas personas no tenían ningún poder económico, social o político que les permitiera hacerle frente a sus perseguidores. Esto significa que cuando forjaron sociedades secretas o grupos secretos o clubes secretos, era precisamente porque no tenían poder, no porque podían ejercerlo. Esto significó que el ocultismo tuviera que permanecer oculto. Hay que recordar que no era ocultismo o esoterismo porque tuvieran que esconderse o porque sus practicantes o estudiosos tuvieran que esconderse. En realidad se les llamaba ciencias ocultas o materias esotéricas, porque desde la antigüedad que comenzaron estos estudios o estas filosofías, estas ciencias, estas religiones, desde el puro comienzo se le podía decir que eran materias esotéricas u ocultas porque tenían relación primero con la realidad oculta o con la realidad que no se puede percibir a través de nuestros sentidos ordinarios, y también porque normalmente estaban reservadas para unos pocos, o sea, eran estudios para iniciados, para personas que tenían la capacidad de comprender esas materias que eran muy densas, muy crípticas, muy difíciles de comprender y de dominar. Entonces, el nombre ocultismo o esoterismo se refería precisamente a esas características. Entonces fue, digamos, irónico, tal vez hasta tristemente irónico, el que tuvieran que también que esconderse cuando la Iglesia de Roma fue la que prevaleció en Europa y consideró que sus materias eran heréticas o que estaban en contra de la doctrina que debía prevalecer. Entonces, cuando hablamos de ocultismo, hablamos especialmente de estas materias ocultas, y también lo relacionamos con esta situación tan difícil que ellos tuvieron que vivir durante todos estos siglos, que los obligó literalmente a esconderse. Esta situación cambió hacia el siglo XVIII, porque durante esta época en Europa, la religión cristiana perdió su prevalencia política y social hasta cierto punto, y un nuevo modelo se instauró, un nuevo modelo de pensamiento y de actuar se instaló en esta región, que fue el modelo ilustrado. Entonces el ocultismo pudo resurgir, pudo aparecer
pudieron publicarse nuevos libros, se pudieron formar sociedades y grupos que permanecían siendo elitistas, digamos, o cerrados, pero que tenían sus sedes a la vista del público. O sea, podían tener en un edificio y estaba el club o la logia o la sociedad de tal o de cual, y no tenían necesidad de esconderse ni de ocultarse de ninguna persecución, porque ya esa persecución ya nos estaba dando. Además, durante el siglo XIX, que fue el siglo que siguió, surgieron nuevas filosofías ocultas, nuevas religiones también, y se ampararon a una nueva manera de vivir políticamente y económicamente, que fueron las democracias representativas, que protegieron diversas libertades políticas en cuenta de la libertad de expresión. Entonces fue una época de aparente libertad. ¿Por qué decir que era una aparente libertad? Porque en realidad la estructura del poder solamente cambió de actores. Ya no se trataba de los aristócratas o los reyes o la iglesia, sino que los nuevos actores del poder, los nuevos grupos del poder estaban conformados por los industriales, por aquellos que tenían el control de los medios de comunicación y también aquellos que tenían conexiones políticas relacionadas con su actividad económica industrial. Entonces tenemos que la opinión pública, el concepto de opinión pública surge en esta época precisamente ligada a la expresión de la prensa. Se habla de la libertad de prensa, pero en realidad los dueños de los periódicos y los dueños de estos medios de comunicación siguieron siendo los grupos de poder, los grupos que tenían toda una hegemonía ideológica, toda una hegemonía económica y social y que querían seguirla ejerciendo. Entonces, en la medida en que uno estaba a favor o adecuado a esa hegemonía, no tenía problemas, pero si de alguna forma se oponía a ella, entonces sí iba a tener problemas. Entonces la estructura de poder siguió funcionando, simplemente cambiaron los actores. Esto significó que durante el siglo XX los grupos financieros, los grupos de poder financiero y económico fueron los que fueron asentando las estructuras de poder alrededor del dominio de la prensa y el dominio de todas las vías de comunicación, y los que siguieron imponiendo toda una hegemonía ideológica, política y social. Entonces, en esta coyuntura, digamos, en este contexto, se puede decir que a todos aquellos que estaban de acuerdo con ellos no tenían problemas, como acabo de decir. Eso significó que el ocultismo parecía que no tenía problemas, porque durante esta época precisamente el ocultismo siguió floreciendo, siguió diversificándose, siguió teniendo más publicaciones, más grupos, más desarrollo, más conexiones. En otras palabras, parecía ser una época en la que las ideas del ocultismo o las ideas surgidas del ocultismo no contravenían las ideas dominantes. Esta diversificación del ocultismo y su contacto con el misticismo oriental, con el que mantenía muchas ideas afines, eventualmente dio como resultado un impulso de una nueva forma de pensar, que en la segunda mitad del siglo XX vimos con la explosión de la nueva era, de la brujería moderna, de las medicinas alternativas y más recientemente de toda una nueva espiritualidad. Todo esto, que aparentemente no tendría relación con el viejo ocultismo, en realidad lo tiene, porque muchas de las ideas que se manejan en la nueva espiritualidad, o por ejemplo en las medicinas alternativas, o en todas estas maneras nuevas de pensar, tienen en gran parte sus raíces en el pensamiento de los viejos ocultistas y en el pensamiento de los nuevos ocultistas que no han desaparecido, que aquí están todavía. Pero entonces, ¿todo esto qué relación tiene con los grupos del poder y qué relación tienen con la censura? Pues desafortunadamente mucho. Porque, ¿qué propone esta nueva espiritualidad? En esencia propone un despertar, una nueva conciencia, un apartarse del modelo automático de actuar y de pensar típico de la sociedad industrial, un apartarse de las cadenas del consumo y de las cadenas comerciales y mercantilistas, de esa sociedad industrial que ve al ser humano más como un bien de producción que como un individuo.
Eso es lo que está proponiendo la nueva espiritualidad. Está diciéndole al ser humano, eres un individuo completo, puedes curarte solo, puedes vivir solo, puedes volver a la naturaleza, puedes alejarte de la industria, puedes alejarte del comercio, puedes alejarte de las formas de pensamiento canónicas o hegemónicas, puedes pensar por ti mismo, puedes ser libre. Y esta forma de pensamiento así comienza a volverse cada vez más irritante, más molesta para los grupos de poder, que ya no tienen el control absoluto de la opinión pública y de la mente de las personas a través de los medios de comunicación, sino que ven que se les están saliendo de control todas estas formas de pensar. Y la gente ya no quiere comprar las medicinas de siempre, no quieren comprar los productos de consumo de siempre, no quieren actuar como siempre han actuado, sino que quieren pensar diferente, quieren ser independientes, quieren ser más naturales, quieren terminar con esa forma de ver la vida en compartimentos que es tan propia de la sociedad industrial. Entonces, desde este punto de vista, los hijos, los herederos del ocultismo, la nueva espiritualidad, son en realidad una amenaza para el poder hegemónico de los grupos de poder. Entonces, ya no hablamos tanto de la iglesia. La iglesia católica y las iglesias cristianas en general siguen teniendo poder político, pero ya no es el mismo poder de antes. Más bien en la época actual estamos asistiendo al ejercicio del poder de las corporaciones, por ejemplo las farmacéuticas o de los sistemas bancarios o de los grupos que trabajan con otros dramas de la industria que son enormes. Y todos estos grupos están ejerciendo un poder político y una presión enorme sobre los medios de comunicación para decidir qué se dice, qué no se dice, qué se puede expresar, qué no se puede expresar. Y no contentos con los medios de comunicación a los que tienen tradicionalmente dominados, ya han entrado en la internet y en las redes sociales. Esta presión se ejerce por medio de diferentes mecanismos de censura y desprestigio. Los mecanismos de censura pueden ser mucho más sutiles de los que tradicionalmente han usado los estados dictatoriales, aunque también se puede utilizar la censura directa como lo hacen los estados dictatoriales. Pero normalmente comienzan mucho en los tiempos actuales por ejercer una campaña de desprestigio. Una de las campañas de desprestigio más fuertes que se utilizan hoy en día es acusar a las ideas que se contraponen a las ideas dominantes de ser pseudociencias o fraude. Por ejemplo, una de las corporaciones, uno de los grupos de poder más fuertes que existen en la actualidad es el oligopolio farmacéutico. Las farmacéuticas forman un conglomerado de compañías tremendamente poderosas con muchas conexiones políticas y también con conexiones en los medios de comunicación, y se han asegurado de que en los medios de comunicación no se diga nada que atente contra sus intereses. Hay que tomar en cuenta que estas corporaciones manejan desde la distribución desde la fabricación y distribución de medicamentos hasta el financiamiento de prácticas sanitarias o la atención médica. Entonces, cualquier idea o planteamiento o filosofía que se oponga a esa hegemonía es considerada una amenaza. Y una de las mayores amenazas que han surgido en los últimos tiempos son precisamente las medicinas alternativas, que vienen de la mano de la nueva espiritualidad. Esa nueva espiritualidad que le dice a la persona: usted no necesita medicinas, usted se puede curar solo. Usted se puede curar por su propio poder interno, por su propia elevación espiritual, etc. Hay diferentes mecanismos en los que se aplica una sanidad apartada o independiente de los sistemas tradicionales de las farmacéuticas o de la atención médica institucionalizada. Entonces, ¿qué sucede? Que inmediatamente lo que comienza es una campaña de desprestigio contra este tipo de propuestas alternativas y se las acusa de ser pseudocientíficas o de ser fraudulentas. No estamos diciendo con eso que no haya propuestas de medicinas alternativas que sean realmente fraudulentas. Las hay, y de hecho son muchas. El problema es que los grupos de poder se
sostienen o se basan en esta realidad de que existen propuestas de medicina alternativas realmente fraudulentas para atacar de fraudulentas o de pseudocientíficas aquellas propuestas de medicina alternativa que son auténticas, que son reales, que no son fraudulentas. Entonces montan toda una campaña de desprestigio alrededor, acusándolas de fraude o de pseudociencia, y así les restan seguidores o les restan atención. Pero no contentos con eso, porque a veces estas propuestas son lo suficientemente poderosas para atraer la atención del público, también presionan para imponer multas o llevar incluso a prisión a aquellos que las promueven, a sus promotores o sus proponentes. Entonces tenemos casos como el de el herborista y fitoterapeuta español Josep Llames, que ha revolucionado el mundo de las plantas medicinales y ha propuesto soluciones alternativas basadas en plantas medicinales que son realmente eficaces y que ha sufrido de una persecución tremenda. Lo mismo se puede decir del investigador Andreas Kalker y el CDS, que es un producto alternativo también, que está totalmente fuera de la cadena de comercialización de las farmacéuticas o de la atención médica institucional. Y tenemos también el caso del Dr. Hammer, al cual le dedicamos todo un programa. Ustedes pueden visitar, el enlace se los dejo en la pantalla o en la descripción, que tiene que ver con la nueva medicina germánica, toda una propuesta alternativa que se opone y se va de frente contra la medicina institucionalizada. Y además de todo esto, la campaña de desprestigio es tan fuerte que incluso se cataloga de tonto a aquel que los sigue o que cree en ellos. Otro tipo de campaña de desprestigio es acusar a las ideas opuestas a las hegemónicas o a las dominantes de teorías de la conspiración. Las teorías de la conspiración son historias o narrativas en las que se acusa por una situación problemática que hay grupos oscuros o intereses oscuros detrás que lo justifican o que las explican. Normalmente la mayoría son imaginativas, pero también son inocuas, no causan mayor daño y no se les presta mayor atención. Pero tienen la particularidad de que cada persona que cree en una teoría de la conspiración es considerada crédula o tonta. Entonces los grupos de poder han aprovechado esta circunstancia para acusar de ser teorías de la conspiración a las denuncias auténticas. O sea, cuando surge realmente una denuncia contra un grupo de poder que está causando daño a la población o daño a grandes intereses, entonces los grupos de poder se defienden diciendo que eso es una teoría de la conspiración. Y entonces aquel que se atreve a creer en ellas es acusado también de crédulo o tonto. Y entonces muchas personas se niegan a creer en ellas creyendo que son teorías de la conspiración, o sea, que son falsas, cuando en realidad estamos hablando de denuncias auténticas. Además de las campañas de desprestigio, también vemos cómo se aplica la censura. La censura se puede aplicar de forma directa o indirecta. De forma directa viene por medio de la prohibición directa para hablar de ciertos temas que son sensibles a los grupos de poder. Normalmente viene por una prohibición, puede venir de parte del mismo gobierno, de los gobiernos son los principales activadores de la censura directa, en las que se dice no se puede tocar estos temas, no se pueden tocar estos otros, pero también se puede aplicar censura directa en redes sociales o en medios de comunicación, en los que se les dice a las personas que participan en esos medios básicamente que no pueden tocar esos temas, porque si tocan esos temas, sus posts o sus mensajes, sus artículos o sus programas simplemente no van a ser difundidos o se exponen a perder su cuenta o a perder la participación que tengan en esos medios de comunicación o en esas plataformas. Por otro lado, también está la censura indirecta. Es un tipo de censura mucho más sutil, porque en estos casos lo que se busca es dificultar el acceso de financiamiento o la posibilidad de financiarse a aquellas personas que producen algún tipo de contenido que va en contra de las ideas hegemónicas o que amenaza la hegemonía de ideas de los grupos de poder.
Entonces, en estos casos, estas personas están produciendo contenido que no toca directamente aquellos temas que han sido, digamos, prohibidos, entonces no se les puede aplicar censura directa, pero de alguna forma se les obstaculiza o se les dificulta la posibilidad que tienen para poder financiar esos programas. Y entonces, al no poder financiarlos, tienen que dejar de producirlos. Toda esta red de desprestigio y censura que se ha establecido en nuestro tiempo, que es muy fuerte hoy, muy sutil también, tiene muchas maneras, tiene también sus efectos. Los productores de contenido, incluso aquellos los más idealistas, los que piensan que pueden ayudar a las personas y todo, terminan por también ejercer una autocensura. O sea, terminan por decir, no voy a hablar de esto porque si no me van a impedir que siga produciendo programas o que siga produciendo artículos. No voy a hablar de esto otro porque si no me arriesgo a que me cierren mis medios de comunicación con el público, etc. Entonces, la autocensura es una de las derivaciones, una de las consecuencias más tristes que existen en todo este tema. Entonces, podemos decir que el ocultismo y sus derivados, las materias que se han relacionado con él, como la nueva espiritualidad o las alternativas que tenemos de pensamiento y de vida que tenemos en la actualidad, corren el peligro de tener que esconderse otra vez. Tal vez no de esconderse, pero sí pueden correr el peligro de desaparecer, dada la abrumadora maquinaria de censura, de represión, de presión que ejercen todos estos grupos institucionalizados, todos estos grupos de poder tan diseminados en todos los órdenes sociales. Bien, muchas gracias por haberme acompañado. Ha sido un placer estar con ustedes hoy y nos vemos en el siguiente programa.